Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Antes, será esta con el biológico de Pfizer-BioNTech. Parte de lo que estaremos desglosando a lo largo de este programa. Acompáñenos. Pacientes críticos con COVID-19 en unidades de cuidados intensivos tienen mayor riesgo de desarrollar lesión renal aguda y más de la mitad requerirá algún tipo de terapias de reemplazo renal. La COVID-19 mantiene el telón abierto de varias enfermedades que con el paso del tiempo podrían generar una crisis sanitaria de no tratarse a tiempo. Aunque van surgiendo nuevos estudios clínicos, aún los datos son limitados. Cada vez manan síntomas de esta enfermedad que ha causado la muerte de 5 millones de personas y ha enfermado a casi 248.100 millones en el mundo, de las cuales un porcentaje importante ha tenido secuelas prolongadas. Varios estudios internacionales médicos señalan que el diagnóstico de COVID-19 puede ser difícil debido a síntomas, pero también se ha identificado en algunos pacientes complicaciones urinarias graves. Advierten especialistas que estos pacientes que presentan en su mayoría síntomas urológicos clásicos no deben pasarse por alto. La frecuencia urinaria es uno de los síntomas de la COVID-19. Los especialistas siguen analizando los datos. Sin embargo, pocos son los datos de la eliminación del virus por las heces y la orina. La Comisión Nacional de Salud de China había declarado que el coronavirus se podría transmitir tanto por las heces como por la orina. Aún se siguen realizando las investigaciones al respecto. Pero de acuerdo con la Clínica Mayo, una infección de las vías urinarias se produce en cualquier parte del sistema urinario: los riñones, los ureteres, la vejiga y la uretra. La mayoría de las infecciones ocurren en las vías urinarias inferiores, la vejiga y la uretra. Las mujeres tienen un mayor riesgo de contraer una infección de las vías urinarias que los hombres. La COVID-19 es una enfermedad multisistémica con afección endotelial. Aunque los aspectos clínicos de la enfermedad por COVID-19 son respiratorios, hay complicaciones neurológicas, renales, digestivas y de otros órganos. En este caminar de la pandemia, los pacientes con enfermedades crónicas degenerativas y renal y la infección por COVID-19 se asocia a un aumento de riesgo de muerte. La COVID-19 afecta a múltiples órganos, incluido el riñón. Aunque la infección se manifiesta principalmente con enfermedad respiratoria aguda, también se detecta en muestras de orina. Los estudios clínicos e investigaciones de las manifestaciones clínicas con enfermedad renal y pronósticos en pacientes con la infección siguen realizándose. Pacientes críticos con COVID-19 que se encuentran en unidades de cuidados intensivos tienen mayor riesgo de desarrollar lesión renal aguda y más de la mitad requerirá algún tipo de terapia de reemplazo renal. De acuerdo con una investigación realizada de marzo de 2020 a enero de 2021 en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, en México, la lesión renal aguda fue detectada en más del 35% de los pacientes con COVID-19 hospitalizados en áreas no críticas, mientras que en los casos severos, COVID-19 puede provocar las llamadas tormentas de citoquinas, mismas que ocurren cuando altos niveles de mediadores inflamatorios circulan en la sangre como una reacción inmune al virus. Informó Isaura López Villalobos. Vamos ahora al reporte desde la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra con Antonio Broto, corresponsal de EFE. Hola, ¿qué tal? Buenos días, José Ángel, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID aumentaron un 3% la semana pasada, superando los 3 millones, lo que supone el segundo periodo de 7 días consecutivo en el que se observa una línea ascendente, según las estadísticas que facilitó la Organización Mundial de la Salud.
En Europa, la región actualmente más afectada, 1,7 millones de casos la semana pasada, los positivos ascendieron un 6%, mientras que en América subieron un 3% hasta 734.000 después de varios meses de descensos. En el acumulado desde el inicio de la pandemia, los contagios confirmados por la OMS totalizan 246 millones, de los que 93 millones se registraron en América y 76 millones en Europa. Los fallecidos por COVID-19 la semana pasada fueron más de 50.000, lo que supone un ascenso del 8%, también el segundo consecutivo después de 2 meses a la baja. Casi la mitad de los fallecimientos, 24.000, se notificaron en Europa, donde las muertes semanales subieron un 12%, mientras que 15.000 se produjeron en el continente americano, un 4% menos que en los 7 días anteriores. Esta semana se superó en el mundo la barrera de los 5 millones de muertos desde el inicio de la pandemia, de los que 2,2 millones fallecieron en América y 1,4 millones en Europa, las 2 regiones más afectadas por la crisis sanitaria. La variante Delta del coronavirus, que se detectó primeramente en la India a principios de este año, ya está presente en un 99,5% de los casos actuales en el mundo, según los estudios de la red de análisis GISAID. Respecto a la campaña global de vacunación contra la COVID, hasta el momento se han administrado 7.130 millones de dosis a un ritmo actual de 27 millones al día. Un 49,7% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de vacuna contra la COVID, aunque en países de bajos ingresos ese porcentaje baja al 3,9%, aún lejos del objetivo de la OMS de alcanzar el 40% de cobertura en cada nación del planeta. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias a Antonio Broto. Y bueno, en más información, Estados Unidos comenzará ya a aplicar la dosis contra COVID-19 a su población infantil. Será, como le adelantábamos, de la farmacéutica Pfizer-BioNTech. La administración de Joe Biden ha obtenido suficientes vacunas Pfizer-BioNTech COVID-19 para vacunar a los 28 millones de niños estadounidenses de 5 a los 11 años. Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Jeff Zients, el coordinador de respuesta a COVID-19 de la administración, dijo que el programa formal de vacunación pediátrica comenzaría oficialmente este 8 de noviembre, en espera de la recomendación por parte de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, CDC. En general, más de 20.000 pediatras, médicos de familia, farmacias y otros proveedores que los padres conocen y en los que confían se están preparando para administrar los biológicos. La vacuna para niños de 5 a 11 años están formuladas específicamente para niños más pequeños, lo cual significa que ninguna de las vacunas que ya están disponibles se pueden usar para inmunizar a niños de este grupo de edad. La Administración de Drogas y Alimentos, la FDA, autorizó la vacuna COVID-19 de Pfizer para niños de 5 a 11 años, informó Elizabeth Ortiz. Y en más información, Rusia enfrenta sus peores cifras de contagios de COVID-19. En este hospital infantil ruso, los ingresos no cesan. Son bebés, niños y adolescentes que llegan al hospital con infecciones agudas por COVID-19. El número de pacientes aumentó recientemente. El COVID-19 se hizo más joven. Estamos admitiendo niños, adolescentes y niños recién nacidos, de 4 meses, de 8 meses, de 6 meses. No sucedió en oleadas anteriores de infección. El hospital se encuentra en Irkutsk, una ciudad en Siberia a más de 4.000 kilómetros de Moscú. Según la jefa del Departamento de Infecciones del Hospital Pediátrico, la enfermedad se ha hecho más grave que en otras olas. Ahora los niños mayores, los adolescentes, reciben más a menudo oxígeno. Se someten a una poderosa terapia de infusión, terapia antibacterial. La duración de la enfermedad también ha aumentado. Rusia en general atraviesa un nuevo pico de la pandemia, con una cifra récord de 40.251 casos de COVID-19 solo este sábado. Según la Universidad Johns Hopkins, apenas el 32.72% de la población se ha vacunado. El personal de la salud exhausto hace un llamado a recibir los biológicos. La principal fuente de la enfermedad son los adultos. La salud de los niños depende de ello, por eso hay que vacunarse. Rusia amaneció en medio de unas vacaciones pagadas, una estrategia del gobierno de Vladimir Putin para que la ciudadanía permanezca en sus hogares, buscando contener la rápida alza de los casos que atraviesa el país. El mundo
superó los 5 millones de muertes por COVID-19. Estados Unidos y los países europeos tienen la mayor cantidad de pérdidas. A 19 meses del comienzo de la pandemia de COVID-19, el mundo rebasó ya los 5 millones de muertes a causa del coronavirus, según los registros oficiales de decesos de los países, aunque numerosos expertos en salud piensan que el número real podría ser mucho mayor. De hecho, un informe publicado en mayo de este año por la Organización Mundial de la Salud señaló que el número real de muertes por coronavirus es de 2 o 3 veces superior a la cifra oficial, de acuerdo con los datos de la Estadística Sanitaria Mundial, frente a lo que se definió como un hito devastador. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien afirmó que la dolorosa cifra reitera la urgencia de distribuir equitativamente las vacunas para controlar la pandemia y evitar más muertes. Reiteró que mientras los países ricos están aplicando terceras dosis de la vacuna COVID-19, solo el 5% de las personas en África han recibido el esquema de vacunación completo. El líder de la ONU considera que el mejor tributo a los 5 millones de personas fallecidas y a los trabajadores de la salud que luchan contra el virus todos los días es hacer realidad la equidad en las vacunas, acelerando los esfuerzos y asegurando la máxima vigilancia para derrotar al virus. Las 5 millones de muertes se producen en medio de un aumento de los casos en algunos lugares donde se habían mantenido bajos por largo tiempo. A la fecha, los casos registrados de COVID-19 en el mundo suman 250 millones y Estados Unidos es el país con más fallecimientos registrados con cerca de 750,000, informó Rocío López Fonseca. Permítanos una breve pausa, regresamos con mucho más y recuerde, hoy nos enfocaremos también a los padecimientos renales post-COVID. Acompáñenos. Agradecemos que continúe con nosotros y avanzamos. Los científicos comienzan a vislumbrar por qué la COVID daña a los riñones. Aunque no se sabe a ciencia cierta por qué la COVID afecta al riñón, científicos y especialistas explican que el riñón podría resultar afectado durante la infección de COVID-19 al ser una enfermedad sistémica, es decir, que afecta a todo el cuerpo, por lo que si, por ejemplo, empieza a fallar el corazón, el riñón no recibe el riego sanguíneo adecuado y es entonces cuando se daña. El urólogo Claudio Romo explica que la frecuencia urinaria es uno de los síntomas comunes en los pacientes con COVID-19 y agrega: Bueno, respecto a COVID-19 y las manifestaciones a nivel urológico, existe ya información documentada y demostrada principalmente en órganos como riñón y testículo. Está demostrado que puede causar insuficiencia renal aguda y atrofia testicular. Sin embargo, en padecimientos o síntomas, por ejemplo, como poliuria o frecuencia urinaria intensa o urgencia, no existe tanta información. En realidad, la información que existe va basada principalmente en pocos síntomas. Hay pocos estudios donde sí se demuestra el aumento en la frecuencia urinaria en los pacientes contagiados por COVID, generalmente en pacientes ya con una infección más avanzada, y al parecer la manifestación se debe a un daño en el urotelio, o sea, la capa interna de la vejiga, que al parecer va diseminada del virus por vía del torrente sanguíneo. Si acuden más pacientes que tuvieron COVID, que afortunadamente se recuperaron, sin embargo, con todavía persistencia de ese tipo de síntomas como frecuencia urinaria, lo que indicaría un daño a largo plazo. Asimismo, otro factor que puede hacer que el riñón sea uno de los principales órganos diana de la COVID-19 es que se están empleando muchos fármacos para combatir la enfermedad y que pueden tener un efecto tóxico en el mismo. Algunos estudios también han reportado complicaciones urinarias graves. Los pacientes con COVID-19, que en su mayoría presentan síntomas urológicos clásicos, no deben pasarse por alto en la actualidad. La frecuencia urinaria es uno de los síntomas más comunes en la enfermedad urológica y se ha detectado que también es un síntoma común en algunos pacientes con COVID-19, informó Rocío López Fonseca. Bueno, y escuche lo siguiente. Polonia lleva a los cementerios la campaña de vacunación.
Polonia traslada la campaña de vacunación a los cementerios. El Ministerio de Salud ha habilitado ambulancias y furgonetas en camposantos de todo el país para que los ciudadanos puedan recibir la primera o segunda dosis y así estar inmunizados frente a la COVID-19. En las últimas semanas el número de casos ha aumentado en el territorio. Algo más de la mitad de la población ha recibido al menos una de las pautas. Es una buena idea, sobre todo cuando la cuarta ola está cobrando fuerza. Yo me he puesto 2 dosis. Creo que el cementerio fomenta la reflexión sobre la vida, la muerte y la pandemia. Creo que es una buena idea, soy estudiante y cuanto más pienso, más creo que deberíamos vacunarnos todos. A pesar de que el número de infectados por el coronavirus en Polonia aumenta cada día, los ciudadanos acudieron en masa a los cementerios para visitar a sus seres queridos el día de Todos los Santos. El año pasado no pudieron hacerlo por las restricciones que impedían acudir a estos lugares. El gobierno neerlandés anunció la reintroducción de la distancia social en Países Bajos como una regla básica y el refuerzo del uso del pase COVID en la vida social. Esto en un intento de frenar el rápido aumento de los contagios y de la presión hospitalaria. El primer ministro neerlandés en funciones, Mark Rutte, subrayó la dificultad que supone volver a imponer restricciones por la pandemia y anunció que la distancia social de 1.5 metros vuelve a entrar en vigor con la recuperación de reglas como el teletrabajo, al menos la mitad del tiempo, y el requerimiento del pase COVID en más lugares a partir del próximo día 6 de noviembre. Nos vamos ahora a Argentina con Augusto Morel, corresponsal de EFE. Buenos días a todo el auditorio del Canal 44. En estos momentos, Argentina continúa con su campaña de vacunación contra el coronavirus iniciada a finales de diciembre pasado. Y con unos 45 millones de habitantes, más del 74% de su población cuenta con la primera dosis, mientras que solo el 56% fue inoculada ya con la segunda. En este aspecto, desde principios de esta semana, el país mantiene un promedio semanal de 1.200 contagios y 17 muertes. Si bien este número de infecciones se ha incrementado en los últimos 14 días, los fallecimientos han disminuido. Al respecto, las autoridades sanitarias ya adelantaron que comenzarán a vacunar con una tercera dosis a personas inmunodeprimidas y a mayores de 50 años que hayan recibido vacunas inactivadas. En cuanto a los contagios, el país tiene en su haber más de 5.2 millones de casos confirmados, pero alrededor de 5.1 millones de personas se recuperaron del virus, aunque poco más de 115.000 murieron a causa de esta enfermedad. Por otro lado, los hospitales volvieron a su rutina normal y disminuyó el número de pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Actualmente quedan menos de 650 personas, muy por debajo de las 7.969, récord al cual llegó Argentina a mediados de junio de este año. Al mismo tiempo, comenzó a ceder el número de positivos durante ese mes tras la aplicación de nuevas restricciones sanitarias y el avance de la campaña de vacunación. Ante esta mejora epidemiológica, desde el 1 de octubre, el presidente Alberto Fernández puso en marcha nuevas flexibilizaciones a las restricciones sanitarias, incluyendo un aumento de los aforos en comercios y espectáculos públicos. Aunque por el momento los estadios de fútbol solo podrán albergar hasta un 50% de su capacidad y los espectadores deberán acreditar que al menos fueron vacunados con una sola dosis. También dejó de ser obligatorio el tapabocas en la vía pública y comenzó una apertura gradual de las fronteras que permitirá el ingreso de todos los extranjeros a partir de noviembre próximo. Reportó desde Argentina Augusto Morel para el programa Coronavirus, la pandemia. Nos vamos ahora a Irlanda, donde comenzarán este fin de semana a administrar vacunas de refuerzo contra COVID-19 a unos 270,000 profesionales de la salud de primera línea. El titular del ramo, Stephen Donnelly, explicó que los profesionales recibirán dosis de uno de los dos preparados RNA, ya sean de Pfizer o de Moderna, en torno a 6 meses después de completar la pauta original. La Organización Panamericana de la Salud mide la vacunación anti-COVID y la hospitalización en unidades de cuidados intensivos.
Las campañas de vacunación contra COVID-19 no son suficientes por sí mismas para prevenir y controlar la transmisión del SARS-CoV-2, por lo cual se deben mantener las medidas de salud pública y de distanciamiento social de acuerdo con la situación epidemiológica de cada país y territorio. La Organización Panamericana de la Salud informó que en América del Norte, los Estados Unidos y Canadá informaron de una cobertura de vacunación superior al 50%, acompañada de tasas bajas de ocupación hospitalaria en unidades de cuidados intensivos. En contraste, en América Central, Costa Rica tiene una cobertura de vacunación relativamente baja junto con una tasa de ocupación en unidades de cuidados intensivos moderadamente alta, que es mayor a 200 por cada 1,000 casos nuevos. Argentina tiene una cobertura de vacunación superior a 50%, pero la ocupación en cuidados intensivos parece alta, es mayor a 700 por cada 1,000 casos nuevos. Colombia y Perú, que tiene una cobertura de vacunación entre 30 y 50%, tienen una ocupación en unidades de cuidados intensivos de 350 por cada 1,000 casos nuevos, informó Elizabeth Ortiz. Momento de una nueva pausa, regresaremos y estaremos ya abundando en el tema de las infecciones del tracto urinario tras padecer la enfermedad de COVID-19. Acompáñanos. Lo hemos venido refiriendo en el transcurso de este programa y abundaremos en la materia. La COVID afecta a riñones y tracto urinario. Aunque no se sabe a ciencia cierta por qué la COVID afecta al riñón, científicos y especialistas explican que el riñón podría resultar afectado durante la infección de COVID-19 al ser una enfermedad sistémica, es decir, que afecta a todo el cuerpo, por lo que si, por ejemplo, empieza a fallar el corazón, el riñón no recibe el riego sanguíneo adecuado y es entonces cuando se daña. El urólogo Claudio Romo explica que la frecuencia urinaria es uno de los síntomas comunes en los pacientes con COVID-19 y agrega: Bueno, respecto a COVID-19 y las manifestaciones a nivel urológico, existe ya información documentada y demostrada principalmente en órganos como riñón y testículo. Está demostrado que puede causar insuficiencia renal aguda y atrofia testicular. Sin embargo, en padecimientos o síntomas, por ejemplo, como poliuria o frecuencia urinaria intensa o urgencia, no existe tanta información. En realidad, la información que existe va basada principalmente en pocos síntomas. Hay pocos estudios donde sí se demuestra el aumento en la frecuencia urinaria en los pacientes contagiados por COVID, generalmente en pacientes ya con una infección más avanzada, y al parecer la manifestación se debe a un daño en el urotelio, o sea, la capa interna de la vejiga, que al parecer va diseminada del virus por vía del torrente sanguíneo. Si acuden más pacientes que tuvieron COVID, que afortunadamente se recuperaron, sin embargo, con todavía persistencia de ese tipo de síntomas como frecuencia urinaria, lo que indicaría un daño a largo plazo. Asimismo, otro factor que puede hacer que el riñón sea uno de los principales órganos diana de la COVID-19 es que se están empleando muchos fármacos para combatir la enfermedad y que pueden tener un efecto tóxico en el mismo. Algunos estudios también han reportado complicaciones urinarias graves. Los pacientes con COVID-19, que en su mayoría presentan síntomas urológicos clásicos, no deben pasarse por alto en la actualidad. La frecuencia urinaria es uno de los síntomas más comunes en la enfermedad urológica y se ha detectado que también es un síntoma común en algunos pacientes con COVID-19, informó Rocío López Fonseca. Y justo es el tema que le hemos venido mencionando. Abordamos también en nuestra charla con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, que ya se encuentra con nosotros. Doctor, buen día. Buen día, José Ángel, qué gusto saludarte. Igualmente. Pues la afectación a los riñones, al tracto urinario, las infecciones del tracto urinario tras padecer COVID. Mira, este es todo un tema, particularmente la afectación al funcionamiento del riñón en pacientes que tuvieron COVID, particularmente quienes tuvieron COVID grave o crítico. El riñón puede tener sufrimiento importante durante esos episodios más agudos
Y las personas pueden tener lo que llamamos insuficiencia renal aguda. Pero también recordemos que un alto porcentaje de quienes sufren COVID grave tienen comorbilidades, enfermedades preexistentes como diabetes, hipertensión, que son enfermedades que van generando daño progresivo al riñón a lo largo de los años y que cuando viene una enfermedad como COVID-19 pueden agravar el deterioro de esa función renal y finalmente empezar con lo que conocemos como insuficiencia renal crónica o crónica agudizada. La insuficiencia renal se clasifica en estadios, dependiendo de un parámetro conocido como filtración glomerular o tasa de filtración glomerular. Y los pacientes que tienen diabetes de más de 10 años de evolución o hipertensión de más de 10 años de evolución, en su mayoría tienen algún grado de afectación renal. Viene entonces una patología tan severa como COVID que puede agravarse ese deterioro que viene ocurriendo. ¿Por qué COVID puede generar daño renal significativo? La razón más aceptada es que las células renales, tanto de los vasos sanguíneos que llegan al riñón, como también las células propias del tejido renal, tienen un receptor conocido como enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Ese es el receptor puerta de entrada del virus SARS-CoV-2. Y entonces estas personas pueden tener inflamación aguda del riñón que los puede llevar a este deterioro agudo. Esa es una razón, pero hay otras también importantes. Por ejemplo, el paciente que tiene COVID grave o COVID crítico puede sufrir de caídas de la presión arterial, es decir, hipotensión arterial. Y esas disminuciones importantes de la presión arterial durante la fase más aguda o crítica se conocen como estado de choque, que puede ser reversible o puede ser refractario. Y la disminución en la presión arterial puede llevar a una disminución también en la irrigación sanguínea al tejido renal o hipoperfusión renal, y eso también generar deterioro de la función de estos órganos tan importantes como son los riñones. Entonces, es importante que en los pacientes con COVID se esté monitoreando continuamente la función renal, sobre todo en los pacientes hospitalizados por COVID. Esto indica también, doctor, entonces que los enfermos renales ya de por sí deberían de mantener el doble de cuidados desde que arrancó esta pandemia. Claro, es un hecho porque además las casuísticas nos dicen lo siguiente. Cuando se tiene insuficiencia renal crónica en una de las fases avanzadas, por ejemplo de estadio 3 en delante, el riesgo de morir por COVID, sobre todo por COVID grave, se incrementa en 4 veces comparado con la población general. De hecho, las casuísticas de México sugieren que el riesgo de fallecimiento por COVID en pacientes con daño renal crónico avanzado estuvo por arriba del 40%, así de ese gran tamaño. Y de hecho, la insuficiencia renal fue la principal comorbilidad que llevó a más alta letalidad a pacientes con COVID en México. Y lo cual todavía agrava más, no solamente en México, sino me parece que en buena parte de América Latina, por el hecho de que
se descuidaron estos otros padecimientos por dedicar espacios, tiempo, dinero, etcétera, a la atención de COVID. Efectivamente, muchos pacientes con enfermedad renal crónica tuvieron probablemente mayor deterioro durante este tiempo de pandemia, aún sin tener COVID, porque es posible que hayan disminuido sus visitas a recibir la atención de la enfermedad renal crónica por temor a entrar a clínicas, hospitales, etcétera, en donde podría existir riesgo de infección por COVID y de brotes por la enfermedad al interior de estas clínicas y hospitales, efectivamente. Y la carencia de medicamentos, que también se registró en diferentes puntos. Sí, ese es otro factor que puede indudablemente contribuir. Sí existió en el mundo una reducción en el abasto de fármacos, de insumos para la salud, que se concentraron predominantemente a COVID y que probablemente en otras áreas dejaron con algo de falta de cobertura, ¿no? Más allá de quienes ya tienen alguna afectación, el solo haber adquirido COVID-19 expone ya a riesgos de problemas renal. Urinarios a posteriori. Sobre todo de daño renal, sí puede darse el caso. Sobre todo, hay personas que pudieron haber entrado a una unidad de cuidados intensivos por un COVID crítico y que requirieron intubación endotraqueal, etc. Estos pacientes se estima que el 15% pueden haber desarrollado insuficiencia renal aguda, incluso algunos de ellos haber requerido programas de hemodiálisis en esas unidades de terapia intensiva, y al terminar con el episodio de COVID y salir de la terapia intensiva y restablecerse la función renal, sí pudo haber quedado algún grado de deterioro de esta función renal que amerita y obliga a mantener un monitoreo continuo a lo largo del tiempo para estar checando que el funcionamiento renal esté adecuado, o intervenir oportunamente de nuevo si hay indicios de que ese episodio de insuficiencia renal aguda durante el momento que hubo COVID crítico pudo haber dejado como secuela enfermedad renal crónica. Eso se tiene que monitorear a lo largo de meses y años. Esto con respecto a pacientes que tuvieron COVID crítico o grave. ¿Aquellos que se contagiaron con COVID de manera leve o moderada? Menos riesgo, definitivamente mucho menos riesgo. Quienes tuvieron COVID moderado deben tener un monitoreo laboratorial de diversas, digamos, áreas de la fisiología corporal, incluyendo la función respiratoria, incluyendo la función cardiológica o cardiovascular, incluyendo la función renal. Debe haber seguimiento, porque ya un COVID moderado sí puede dejar alguna secuela. De COVID moderado, grave o crítico puede existir alguna secuela, y la relativa a daño renal puede ser una de ellas. Este monitoreo se recomienda, perdón doctor, para llegarnos a la pausa, ¿con qué periodicidad? Bueno, depende del caso. Cuando se identifica que el funcionamiento renal es aparentemente normal, la periodicidad, por ejemplo, en un adulto de edad media, hablemos 50 años de edad, sería anual. Bien. Seguro debemos hablar de también medidas preventivas y otros tantos asuntos, así que le invitamos a usted a que se quede con nosotros. Regresamos enseguida. Claro. No se vaya. Avanzamos con más aquí en Coronavirus, la pandemia.
Analizan efectos de COVID en tracto urinario. El doctor mexicano Héctor Rosete advirtió que después de tener COVID podría haber complicaciones en las vías urinarias. Uno de los pacientes compartió que tuvo COVID y aunque solamente tuvo un dolor de cabeza, meses después se enfrentó a una infección en vías urinarias muy fuerte. Investigadores publicaron un estudio en la Revista Internacional de Práctica Clínica aplicado a 94 pacientes con COVID-19 durante su hospitalización. Fue entre menores y mayores de 50 años. Los especialistas habían notado que algunos pacientes con COVID padecían síntomas urinarios irritativos, pero existe un estudio limitado de la literatura que investigue este efecto. El objetivo fue evaluar el cambio en los síntomas del tracto urinario inferior después de COVID-19 en los hombres. El grupo de observación fue monitoreado durante más de 3 semanas. Los pacientes que recibieron hidratación intravenosa masiva, uso de fármacos que afectan la frecuencia de la orina, o tratamiento para el cáncer de próstata o que se sometieron previamente a cirugía de próstata y uretra fueron excluidos del estudio. Los investigadores encontraron que los síntomas del tracto urinario aumentaron de manera significativa en pacientes de edad avanzada después de tener COVID, lo cual no sucedió en los más jóvenes. Los síntomas de irritación urinaria pueden ocurrir independientemente de la gravedad de COVID. Por lo tanto, los pacientes que han presentado los síntomas del tracto urinario también deben ser evaluados para COVID cuando la razón no esté clara, informó Elizabeth Ortiz. Evitar los refrescos. Es el paciente, el enfermo de COVID. Por ejemplo, yo creo que deberíamos evitarlo todos al máximo posible, ¿no? Claro, es como una nota en su cuenta de Twitter. De ¿no? Twitter, así es. Pues una recomendación general válida, como bien señalas, para toda la población en la medida de lo posible. El estudio que comenta Elizabeth es interesante porque es un estudio, así lo entendí, que excluye a los pacientes que tenían enfermedades urinarias previas. Y que al haber tenido COVID les hacen un seguimiento a 3 semanas para identificar manifestaciones urinarias del tracto urinario bajo, como pueden ser ardor al orinar, conocido también como disuria, frecuencia urinaria, que se conoce como polaquiuria, incontinencia urinaria, que se explica por sí sola, y también lo que se conoce como tenesmo urinario. Esa sintomatología que es del tracto urinario bajo, particularmente el funcionamiento de la vejiga, la uretra, etcétera, al analizarlo, entiendo que hubo manifestaciones más frecuentes en los pacientes con COVID comparativamente con un grupo control. Así percibí el estudio, yo no lo he leído, no lo conozco, pero ahí habría que analizar si todos fueron pacientes hospitalizados y, por ejemplo, tuvieron sonda urinaria, porque eso también puede ser una variable distractora de los resultados, de los hallazgos. Si hubo pacientes ambulatorios incluidos en el estudio, etcétera. Y esto lo comento porque muchos pacientes que por diversos motivos son hospitalizados fuera de COVID y que tienen la necesidad de colocación de una sonda urinaria pueden tener, después de estos episodios, manifestaciones urinarias del tracto bajo que pueden estar relacionadas con el haber tenido la sonda o con infecciones urinarias asociadas a ese catéter, asociado a la sonda, y no necesariamente derivar de la patología que llevó al paciente a hospitalización, como en este caso COVID, ¿no? Siendo un procedimiento invasivo deja una consecuencia. Es correcto. Entonces, si se controlaron esas variables, indudablemente que el estudio es interesante, porque entonces nos sugiere que no es tan poco frecuente la afectación por COVID del tracto urinario bajo.
Del tracto urinario alto ya lo dijimos, los riñones son el cuarto órgano más afectado por COVID. El primero es el pulmón, el segundo es el corazón, el tercero ya ahí está, ya puede estar ahí el riñón como tercero o cuarto lugar, se lo disputa mucho con manifestaciones neurológicas. En algunas casuísticas ocupa el cuarto lugar y el tercer lugar las neurológicas y en otras se invierte, pero ahí están compitiendo por el tercero y cuarto lugar el riñón y el sistema nervioso central. Por eso la importancia de mantener este cuidado y este monitoreo. Sí, y por eso la importancia, José Ángel, yo voy más allá de hacer cambios de fondo en el sistema de salud para que seamos países, poblaciones con estándares más altos de buena salud. Mira, se estima que en México al menos el 10% de la población total tiene algún grado de daño renal. Un alto porcentaje de esta población no lo sabe porque puede tener un daño renal temprano, incipiente, en etapas tempranas, insisto, pero que ya pueden identificarse con algunos exámenes de laboratorio. No todos tenemos la disciplina de hacer exámenes de laboratorio con la periodicidad que debiéramos como parte de un chequeo de nuestra salud. Cantidad. Claro. Pero México es uno de los países con índices más altos de insuficiencia renal crónica que requiere de hemodiálisis o de diálisis o que requiere incluso de un trasplante renal. ¿Por qué motivo? También porque México es uno de los países con índices más altos de diabetes, 12% de su población adulta. Porque México es uno de los países con hipertensión arterial, con índices más altos de esta patología. Y las dos principales patologías que en el adulto llevan a insuficiencia renal crónica son diabetes e hipertensión. Y hay otras, pero estas dos que prevalecen mucho en nuestro país llevan con frecuencia insuficiencia renal. Entonces, por lo tanto, es fundamental buscar la manera de abatir esos altos índices de diabetes, de hipertensión y por lo tanto de insuficiencia renal crónica, porque es posible que la alta letalidad que tiene México por COVID, por ejemplo, en el primer año de COVID, México alcanzó una letalidad del 8.9%, 8.9%, altísima comparada con la letalidad promedio mundial que estaba por el orden del 2.7%, altísima. Pudo haberse debido a muchos factores, incluyendo la cantidad de exámenes de laboratorio para detección de COVID que se hacían en México, que fueron mucho menores comparativamente con otros países. Entonces detectas menos casos de COVID, pero sí detectas todos los que mueren por COVID y entonces el índice te da muy alto. Pero también pudieron haber estado involucrados factores como la alta proporción de diabetes o de hipertensión y de insuficiencia renal crónica que existe en México. Padecimientos todos, doctor, que lamentablemente crecieron, me atrevo a decir, y corríjame si me equivoco, en los últimos 20, 30 años de manera alarmante en nuestro país, coincidentemente, pues, o al parejo, con los cambios de hábitos derivados de que, pues, volteamos a ver así que al vecino país del norte, cambiamos nuestros hábitos alimenticios y demás. Sí, volvimos mucho de los mecanismos para nuestra alimentación cotidiana, muy parecidos a ese estilo de practicidad, pero que lleva a consumir alimentos de altos contenidos calóricos, de altos índices glicémicos y de gran cantidad de grasas saturadas, que por lo tanto lleva pronto
a incremento de peso corporal, obesidad mórbida, y con eso también de la mano diabetes, hipertensión. Toda es como una cascada de eventos que, así como bien lo dices, José Ángel, también se pueden evitar, claro, también se pueden prevenir. En algún momento se puede cortar esa cascada de eventos que lamentablemente llevan a un país a ser un país con mucha patología preexistente, y que al momento de enfrentar una crisis sanitaria como COVID-19, pero que puede ser cualquier otra crisis sanitaria infecciosa, te puede llevar a altos índices de letalidad y a catástrofes sanitarias significativas, ¿no? Ahí es donde se encuentra, insistimos, como lo hemos dicho ya en otros programas, pues la verdadera área de oportunidad que nos deja la COVID-19, ¿no? Es decir, reflexionar respecto a qué sí debemos cambiar, qué sí debemos ajustar, y no nada más reflexionarlo, sino empezarlo a hacer, doctor. Sí, definitivamente. Ayer decíamos que para qué nos sirven las estadísticas de mortalidad. Sí. Ayer abordábamos el tema de las causas de muerte en el mundo y hablábamos de las de México que acaba de publicar el INEGI. Pues nos deben servir para eso, para identificar dónde estamos parados y en dónde predominantemente hay que incidir en los programas de salud, en prevención, atención oportuna, educación para la salud, etc. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, muchas gracias. Gracias a ti, José Ángel, como siempre. Por supuesto, nos vemos y nos escuchamos mañana. A usted también, gracias por su compañía. Pásela bien.